lo que es nuestra clase el día de hoy. Ahora vamos a ver la parte de la toma de decisiones con respecto al riesgo. Ya hemos calculado lo que es justamente la medición del riesgo y la exposición que tenemos al invertir. Si se dieron cuenta, todo lo que hicimos previamente era considerando solamente un activo, o sea, una inversión. No o sea considerando una sola acción de la empresa A, la empresa B o la empresa y separadamente, o sea, individualmente. Ahora vamos a ver variables para medir el valor, pero ya de acciones combinadas, ¿no? De medir cuál acción tiene más riesgo, cuál acción tiene menos riesgo, ¿no? Y hacer el estudio del rendimiento ya de portafolios, ¿no? Entonces, para este fin, vamos a ver lo que es el coeficiente de variación, ¿ya? El coeficiente de variación. ¿Qué es el coeficiente de variación? Cuando hablamos de variación, hablamos de riesgo, no hablamos de variabilidad. Siempre tenemos que tener en cuenta ese concepto. Fundamentalmente, en el sentido tal que la variabilidad, la variación, ya sean en este caso desviación estándar y o varianza, están vinculadas fundamentalmente ¿a qué? Están vinculadas fundamentalmente a obtener o no el rendimiento que nosotros buscamos por haber invertido en un título o valor, ¿no? Este título o valor ya sea una acción, ya sea un bono, ya sea alguna divisa o algún commodity, ¿no? Entonces, en base a esto, fundamentalmente, nosotros justamente vamos a determinar estas variables. Entonces, ellas nos van a ayudar en mucho al valor, ¿ya? Entonces, nuestro primer caso es el coeficiente de variación, que el coeficiente de variación es una medida de riesgo que nos ayuda a determinar cuál es el riesgo por cada unidad de rendimiento obtenida, ¿no? Entonces, este coeficiente de variación nos ayuda a determinar cuánto corresponde de riesgo por cada unidad de ganancia que vamos a percibir. Perdón. Entonces, por cada unidad que nosotros vamos a percibir, ¿ya? Nosotros vamos a tener por cada unidad un riesgo, ¿no? Entonces, por cada porcentaje de ganancia o por cada punto de ganancia hay un riesgo, ¿no? Entonces, a mayor variación, pues mayor riesgo. A menor variación, menor riesgo. ¿Y qué decíamos que era justamente esta variación? ¿Ya? ¿Qué medía esta variación? ¿O qué era la desviación estándar y la varianza en una distribución normal? Si recuerdan, ¿qué representaba? La varianza a la población. Ya, sí, ¿qué representan? ¿Qué representan? Con respecto al rendimiento esperado. ¿Qué dijimos? Variabilidad de un dato. La variabilidad. ¿Eso se representaba a través de qué? De la distancia. De la distancia, ¿verdad? Recuerda, justamente cuando yo hacía un pequeño grafiquito, a ver, dibujemos bien. Cuando yo hacía el gráfico de la distribución de probabilidades, ¿no? Ahí está. Decíamos que este era el rendimiento esperado y la desviación estándar era la distancia de justamente esta media, ¿verdad? Esta media, esta distancia, ¿no? Que conllevaba eso. Entonces, por cada punto que se aleje del rendimiento esperado, va a existir un riesgo. Entonces, a mayor desviación, o sea, a mayor alejamiento con respecto al rendimiento esperado, ¿no? Cuanto mayor sea la distancia del resultado buscado con respecto a ella, mayor será el riesgo. Entonces, en ese sentido, el coeficiente de variación me ayuda a determinar que por cada unidad que yo me voy distanciando del rendimiento esperado,
cuál es el riesgo implícito dentro de ella, ¿no? Esto es lo que vamos a medir acá, ¿no? ¿Cuánto va a representar esas distancias que yo voy a ir generando a medida que vaya calculando el portafolio, ¿no? Entonces, esto es igual a coeficiente de variación, ¿no? Esto es la desviación estándar, para que no se olviden, vamos a ir siempre recalcando aquello. Y esto es el rendimiento esperado, ¿no? Para no olvidarnos. Listo, apliquemos esto en un ejemplo, ¿no? Apliquemos esto en un ejemplo. Ya vamos a aplicarlo en un ejemplo para que podamos entenderlo mucho mejor. Entonces voy a compartir el Excel. Ya aquí estamos. Bien, tengo mis datos, aquí está. No tengo rendimiento esperado, desviación estándar y necesito hallar el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es igual a justamente la división entre, vamos a anotarlo aquí, para recordar, coeficiente de variación igual a desviación estándar sobre rendimiento esperado, ¿no? Entonces vamos a calcular. Y ahora bien, fíjense, aquí tengo dos inversiones. Tengo dos inversiones, en A y B. Tengo A y B, ¿no? Entonces tengo el rendimiento esperado de cada una de ellas y tengo su desviación estándar. La fórmula es muy sencilla. Divido ambos, ¿verdad? 1 y 2. Ahí está. Pongámoslo en dos decimales. Aquí está. Sencillo el coeficiente de variación, ¿verdad? Pero la pregunta está, claro, acá porque yo ya les he dado los datos, ¿verdad? Yo ya les he dado cuánto es rendimiento esperado, cuánto es desviación estándar. Pero para encontrar estos datos, ¿qué tengo que hacer antes? Calcular todo esto, ¿verdad? Esta tabla, ¿no? En base a esta tabla voy a poder obtener rendimiento esperado y desviación estándar, ¿no ve? Entonces, ya teniendo estos dos datitos, yo los traigo de mi cuadro y puedo calcular el coeficiente de variación, ¿no? Eso es lo que debo hacer, así que tengan en cuenta aquello, ¿no? Es muy importante esto, ¿no? ¿Y qué entiendo yo por el coeficiente de variación? He ahí la pregunta, ¿no? ¿Por qué hago algo tan sencillo, ¿no? ¿Por qué hago yo algo tan sencillo dentro de justamente el cálculo del coeficiente de variación? Si yo te pregunto a ti, ¿no? ¿Cuál es más riesgosa? ¿Invertir en A o invertir en B? ¿Cuál es la que tiene mayor riesgo? Invertir en Alice. Tu compañero dice invertir en A. ¿Alguien tiene otra respuesta o todos dicen que A es la más riesgosa para invertir? En A porque es mayor distancia. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Eso define justamente el riesgo. ¿O qué define el riesgo? Dijimos que el riesgo lo define ¿qué? La desviación estándar. Esto define el riesgo. El coeficiente de variación lo único que está haciendo es asignar por cada unidad de rendimiento esperado cuánto es su variación, nada más. No está diciendo que es riesgo. ¿No? A nivel unitario, sí, es más riesgosa a nivel unitario, ¿no? ¿Por qué? Porque cada, por ejemplo, a ver, si yo te digo 0,08 significa que yo puedo tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Que este resultado varíe un punto en cada una de estas circunstancias
tiene un riesgo del 0,75, ¿no? Pero, a nivel general, el riesgo general o total lo mide que la desviación estándar, ¿no? Entonces, a cada punto, el coeficiente de variación, ¿qué es lo que hace? A cada punto de estos le asigna una proporción del riesgo total, ¿no? Entonces, cada punto que cambie, ¿no? Si aquí está mi rendimiento esperado, ya sea a la izquierda o a la derecha, tengo un punto que va cambiando, ¿no? Entonces, ¿qué hace el coeficiente de variación? Mide cuál es el riesgo de cambiar de un punto a otro punto, nada más, ¿no? ¿Y qué mide la desviación estándar? La desviación estándar mide el riesgo en general, ¿no? Entonces, ¿cuál es más riesgosa? ¿A o B? B. B. B es la que tiene mayor riesgo, ¿ya? B es la que tiene mayor riesgo a nivel general, como inversión, ¿ya? Pero a nivel unitario, ¿no? A nivel unitario, el que tiene mayor riesgo de cambio es A, ¿no? Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, esta medida nos ayuda ya a medir justamente los datos con respecto a los cambios que tengan a nivel unitario, ¿no? A nivel unitario. Y la desviación estándar es la variabilidad general, ¿no? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esta nos muestra el grado de variabilidad a nivel de datos, ¿no? A nivel de datos, ¿no? Es cómo cada dato va cambiando y cuál es la probabilidad con respecto al riesgo total, que es la desviación estándar, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta aquello, ¿ya? Entonces, la medida, ¿no? Del coeficiente de variación va relacionada a justamente esto. Pero ¿por qué utilizar este factor? Volvamos a la diapositiva y aquí hay un pequeño ejemplito. Volvamos a la diapositiva. Fíjense, hemos determinado en el ejercicio, lo vamos a colocar acá, de acuerdo al ejercicio, ¿ya? B es más riesgosa que A, ¿no? Esa es la idea. ¿Ya? B es más riesgosa que A, ¿no? Es más riesgosa que A. Pero aquí hay un interesante caso, justamente cuando hablamos del coeficiente de variabilidad. ¿Qué dice? Tengamos en cuenta esto, leamos este caso. La inversión de A tiene una mayor variación en relación al tamaño del rendimiento esperado. Esto es similar a reconocer que una desviación estándar de 10.000 del ingreso anual de un multimillonario es en realidad menos significativa que una desviación de 8.000 en el ingreso anual de una persona como nosotros. ¿Qué quiere decir una persona como nosotros? Justamente asalariada, que trabaja como dependiente, ¿no? Entonces aquí, antes de interpretar el coeficiente de variación, tenemos que denotar dos puntos muy importantes. Ahora les explico cuáles. Uno es el tamaño, ¿no? Uno es el tamaño, ¿ya? ¿El tamaño de qué? El tamaño del negocio, ¿no? Y dos, la escala de ingresos. Ya pongamos el tamaño del negocio y la escala de ingresos. Entonces, para interpretar mejor lo que es el coeficiente de variación, debemos entender cuál es el que tiene mayor coeficiente de variación es A. Eso lo sabemos muy bien, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta. Pero a nivel general, el que mayor riesgo de cambio tiene es B, ¿no? Eso tengan en cuenta. El que mayor coeficiente de variación a nivel individual tiene es A. Pero a nivel general, el riesgo es de B, porque tiene mayor desviación estándar con respecto al rendimiento esperado. ¿Ya? ¿Pero de qué depende?
justamente de estas dos variables. Uno, el tamaño del negocio. Un negocio grande o un negocio pequeño. Si tenemos en cuenta, como dice el caso, fíjense, dice, yo tengo un caso de un multimillonario y de un dependiente, ¿no? Entonces pongamos acá. Un millonario y del punto de vista de un dependiente. ¿Ya? Entonces, el tamaño del negocio es muy importante. ¿Por qué? Porque el negocio, pongamos este datito de acá como énfasis, 10,000. Para el negocio, ya, grande, 10,000 bolivianos o 10,000 dólares, ¿es significativo o no para el negocio grande? ¿Es importante o no es importante? No. No, no es importante, no es material. ¿Por qué? Porque este negocio, digamos que vende al año 10 millones de bolivianos, 20 millones. ¿Perder 10,000 bolivianos es material para ella? ¿Sí o no? No, dice. No, no es material. Pero, el negocio pequeño es material, perder 10,000 bolivianos. Sí. Sí. A nivel de empresa grande es material, no es material, ¿no? Porque no es significativo con respecto al tamaño de su negocio, a la magnitud de sus ingresos. Pero en el negocio pequeño sí, porque no vende tanto. Es significativo. Esa es una variable. ¿Ya? Y vámonos al segundo, escala de ingresos. El millonario vende, ya, sus ingresos anuales o sus ganancias al año son de 10 millones al año. En cambio del asalariado, su ganancia al año son 20,000 al año. ¿Ya? Del asalariado y del multimillonario. Para el multimillonario, ¿le significa algo o es importante, representativo, perder 10,000 dólares? Si yo sé que gano 10 millones al año. ¿Sí o no? No, ¿verdad? No es material. No le significa gran pérdida. Es algo que no les resta importancia. Pero por el contrario, tú que al año ganas, digamos, 20,000, 30,000 bolivianos en todo el año, perder 10,000 bolivianos, ¿es material o no es material? Es material. Es material porque justamente que vas a, te va a doler, ¿verdad? Vas a tener que renunciar a diversos gastos, vas a tener que ajustar tu presupuesto, no vas a pasar, no sé, tal vez una mala Navidad, un mal año nuevo, quién sabe, ¿no? Entonces, eso es relativo, ¿no? Es relativo. ¿En qué sentido? Que justamente en el caso del dependiente, ¿ya? Del dependiente, es algo que le representa mucho, pero para el millonario no le representa nada. Eso es algo que no le significa nada, ¿no? Entonces, el coeficiente de variación nos ayuda a justamente medir aquello, ¿no? Si bien sabemos que B es más riesgosa que A nivel general, imagínate que yo como dependiente, ¿ya?
Como dependiente invertí en A. Y como millonario invertí en B. ¿Te das cuenta? Entonces es muy importante eso, ¿no? Es muy importante. Como dependiente en A y millonario en B. Entonces, ¿qué decía nuestro ejercicio? Vámonos al ejercicio. Decía que la inversión A es mucho más riesgosa a nivel unitario que B, y B es la más riesgosa, ¿no? Entonces, yo voy ahora sí a mi diapositiva a interpretar eso, ¿no? Entonces, es muy importante de notar que si bien cada cambio que yo sufra a nivel unitario es mucho mayor, el riesgo que estoy asumiendo es mucho menor, en el caso del millonario. Pero en el caso del dependiente, está asumiendo mayor riesgo a nivel general, pero los cambios a nivel unitario son mucho menores. O sea, que si de 24% baja a 23%, voy a perder menos que si en el caso de 9% baje a 8%, ¿no? Pero a nivel general tengo mucho mayor riesgo de perder en la opción B que en la opción A, ¿no? Eso es muy importante y eso superdita muchas cosas dentro de la toma de decisiones. Eso justamente, ¿no? Uno, evaluar el riesgo a nivel general y dos, evaluar el riesgo a nivel puntual, ¿no? A nivel específico. ¿Cuánto voy a perder? ¿Cuánto es el punto? ¿Cuánto pierdo por cada cambio que sufra mis utilidades? Y es algo que tengo que ver también, ¿no? Porque, por ejemplo, si cambia un punto, puedo perder $10,000, ¿no? O si aumenta un punto, gano $10,000. O si es menos el coeficiente de variación, entonces por punto yo pierdo $1,000 o gano $1,000, ¿no? Entonces, se dan cuenta, por cada punto que cambie, por ejemplo, de 9 a 8, yo gano $1,000, ¿no? O $10,000. No es lo mismo, ¿verdad? Entonces ahí se dan cuenta, el coeficiente de variación mide esos cambios a nivel general. ¿Y cómo te afecta a ti en tu toma de decisiones? Porque justamente considerando cuántos recursos tú tienes, porque no todos los inversores disponen de gran margen de decisión, porque muchas veces tú buscas ganar, ¿no? Y tu margen de pérdida es pequeñito. Eso es muy importante. ¿Ya? Vamos al siguiente punto. ¿Alguna duda sobre esto antes de pasar, chicos? Ya, todo Dice, perfecto. Dime. dice, perdón, una pregunta. Cuando se refiere a la escala de ingresos, aquí también tiene que ver la escala de la inversión que uno invierte. Claro, o sea, aquí estamos hablando, ¿no? Estamos hablando cuando decimos una desviación estándar de 10,000, significa que por cada punto que cambie, ¿no? Por ejemplo, tú esperabas un rendimiento del 9%, ¿no? Pero ¿qué pasa? Yo el año he ganado un 8% nada más. Entonces, de 8 a 9 hay una pérdida de ¿cuánto? De $10,000, ¿no? Es lo que te dice, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos $10,000 que tú tienes ahí, ¿no? Que no has podido percibir por ese punto menos que has obtenido de ganancia, ¿no? ¿Cuán representativo es para ti como inversionista? ¿No? Entonces, por eso ponemos dos casos. Ponemos el caso de una persona que es multimillonaria y que gana un montón de dinero cada año. Y una persona que no gana mucho. Pero ambas personas invierten en los mismos títulos y valores, ¿no? Entonces, ese desfase, ¿no? Esa variabilidad por puntos, ¿no? Ese pequeño cambio que tiene, ¿no? Con respecto al rendimiento esperado, ¿no? ¿Cuánto te representa a ti? Porque no todos los inversionistas tienen la misma capacidad. Y por eso ponemos esos dos ejemplos. A un inversionista que tiene un margen de ganancias de 10 millones al año, no le va a importar perder 10,000,
O sea, no le va a representar gran pérdida, ¿no? Puedes seguir arriesgando para poder recuperar después, sin mucho esfuerzo. Pero por el contrario, si tú eres una persona que gana 20.000, 30.000 bolivianos al año y perder 10.000 bolivianos, te la vas a pensar, ¿verdad? ¿No? Porque es algo que es significativo para tu flujo de ganancias, ¿no? Entonces tú no te puedes permitir perder tanto, entonces te va a hacer pensar, ¿no? Entonces tú ahí te vas a poner a pensar y vas a decir si realmente te conviene invertir o no en ese título y valor. Uno, evaluando la desviación estándar, el riesgo a nivel general. Y dos, evaluando, ¿ya? ¿Cuánto va a cambiar, ¿no? Con respecto a cada punto variable de tu rendimiento, ¿no? Por ejemplo, si tu rendimiento esperado es un 9%, los cambios 8, 7, 6, 5, ¿no? O los cambios hacia arriba, 9, 10, 11, ¿no? Esa variabilidad puntual, ¿no? ¿Cuánto de ganancia o de pérdida te va a representar a ti? Pero eso tú debes contrastar con la inversión o con los fondos que tienes en cobertura, ¿no? Porque una inversión es como el ejemplo del póker, ¿verdad? Que hicimos más antes. Si tú tienes mucho dinero y lo tomas como juego, pues no te va a importar perder una mano. Tienes respaldo. Pero por el contrario, ¿cuál era el otro caso? De una persona que solamente tenía para su comida y sus pasajes y eso estaba apostando, ¿verdad? El riesgo no es el mismo para ambos, ¿no? ¿No? Si bien en números puedes decir que A es mayor que B y todo aquello, y el coeficiente de variación es igual, ¿qué representa? Muy importante también, lo que tú tienes como patrimonio, ¿no? Tu ingreso, tu tamaño de negocio que te sustenta, ¿no? Entonces es como en ese caso de la mano de póker, ¿no? Que uno se la puede jugar mucho y otro que no le significa nada perder, ¿no? Eso es muy importante también porque también te ayuda a tomar la decisión, ¿no? Eso es muy importante, ¿ya? Entonces el coeficiente de variación lo único que te ayuda a determinar es justamente cómo se distribuye el riesgo a nivel de cambio por unidad, ¿ya? Cómo van cambiando y entonces cuánto es la medida de pérdida por cada punto que va cambiando. Imagínate inversiones millonarias. Cada puntito que cambia representa la ganancia de miles de dólares o la pérdida de miles de dólares. Entonces es muy importante conocer cada cambio, cuánto afectan tus ganancias. ¿Ya? Eso es muy importante. Siguiente punto. Actitudes frente al riesgo. Ya hablando acá, ¿no? Acá ya hablando de dinero, ¿no? Hablando de dinero. Hablando de cuánto puedo perder y de si es significativa o no. Ahora vamos al siguiente punto. Actitudes frente al riesgo. Hay tres actitudes frente al riesgo. ¿Qué es la actitud frente al riesgo? La actitud frente al riesgo es justamente ¿qué? Es la respuesta que tú das frente al riesgo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú ves riesgo, puedes tomar tres riesgos. Uno, aversión al riesgo. Dos, indiferencia. Y tres, preferencia al riesgo. ¿Ya? Tengo tres. O preferencia al riesgo, ¿no? O aceptación del riesgo. ¿Ya? Esto es muy importante. Tenemos tres características. Y esto cada persona tiene una psiquis diferente y cada persona va a comportarse de diferente manera frente al riesgo. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice el primero? Aversión al riesgo. Aversión al riesgo va en el sentido de ambición. ¿Ya? De ambición. Las personas ambiciosas son de actitud de aversión, ¿no? Es muy importante. ¿Qué dice las personas que tienen esta actitud de adversión? Las personas que tienen aversión al riesgo, entonces dicen que a mayor riesgo exigen
mayor rentabilidad. ¿Ya? Eso dice la primera, la aversión al riesgo. ¿No? Son esas personas que cuando ven el riesgo, ven una oportunidad. Cuando ven el riesgo, ven un nicho de ganancias, de grandes ganancias, ¿no? Son las personas que la apuestan todo, ¿no? Y por ende, porque se arriesgan mucho, exigen mayor ganancia. El segundo, las personas que son indiferentes al riesgo. No son indiferentes. Les da igual el riesgo, ¿no? Entonces, estas personas que son indiferentes al riesgo, ¿ya? No les importa que exista mayor riesgo. Lo único que van a exigir es la misma rentabilidad. Por ejemplo, yo estoy apostando, ¿ya?, en un negocio y yo sé que gano 10, 10, 10, ¿verdad? ¿No? Yo apuesto y sé que gano cada mano 10, 10, 10. Pero ¿qué es lo que pasa? Entra una nueva persona a la mesa y esa nueva persona influye alto riesgo por muchos factores. Puede saber jugar muy bien, puede ser una persona capaz o puede ser una persona que tenga un alto conocimiento, ¿ya? Entonces hay un alto riesgo de que yo pueda perder porque ahora mi riesgo aumentó. Una persona que es indiferente al riesgo, ¿qué es lo que pide? Una persona que es indiferente al riesgo se conforma, ¿no? Dice, ya está bien, el riesgo ha aumentado, pero ¿qué es lo que pasa? Yo quiero seguir ganando lo mismo, ¿no? Yo no voy a exigir más. Si bien el riesgo aumenta, yo prefiero, ¿ya? Soy indiferente, ¿no? A seguir ganando lo mismo. No me importa si el riesgo aumenta o disminuye. Yo quiero seguir ganando lo mismo. Esa es otra actitud. ¿Cuál es la primera? Aumenta el riesgo, entonces yo voy a querer ganar más, ¿no? Si el riesgo es mayor, yo quiero mayor ganancia. Si el riesgo es menor, quiero menor ganancia, obviamente, ¿no? Pero en el segundo caso, si el riesgo aumenta, lo que él quiere es la misma ganancia. ¿Ya? No va a pedir más, no va a pedir menos. Va a pedir lo que ganaba. Con que le garanticen eso, él va a estar satisfecho. Y el último, aceptación del riesgo. ¿Ya? Esto es muy importante, ¿no? Entonces, en la persona que acepta el riesgo, entonces va ligado fundamentalmente a qué? Cuando el riesgo es menor, ¿ya? Cuando menor riesgo, ¿no? La persona acepta una menor rentabilidad. Eso es, ¿ya? Entonces, una persona que acepta el riesgo va a decir, ya está bien, en la empresa bajó el riesgo, ganamos mucho dinero, y entonces páguenme menos ganancias, menos intereses, ¿no? Por haber invertido en su título y valor. No, eso no debe ser así, eso es otro riesgo, ¿no? Esos son los conformes, no los que aceptan, ya los que prefieren, ¿no? Entonces, el tercer caso son de personas que buscan instrumentos seguros, que pagan poquito, pero que están seguros que les van a pagar. El segundo caso son negocios que están una rentabilidad moderada, pero el riesgo de que cambie esa rentabilidad es muy alto. Pero ellos aceptan ganar ese promedio. Y en el caso del primero, son personas que invierten en valores o títulos que son de alto riesgo, ¿no? Y buscan ganar mucho más por aquello. ¿Ya? Eso es muy importante. Esas son las dos características de riesgo. ¿Ya? Voy a cerrar sesión, chicos. Ahora les envío la otra sesión. ¿Ya? Denme unos instantes.